Gracias damos a nuestro Señor por este tiempo maravilloso de estar en su presencia. Amén. Estamos contentos. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor del día de hoy, que lleva por título Guarda tu corazón. Proverbios 4:23, así como está sentadito lo leemos. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sabe qué? Yo siempre me acuerdo de Vicosí con este proverbio, porque él decía, ¿cuántos conocen a Vicosí? O sea, ¿alguna vez lo escucharon? Y escucharon esa canción que partía con este proverbio y decía, sobre toda cosa guardada, tienen problemas con él, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Más o menos en ese acento. ¿Y cuánta verdad tenía este versículo? Los proverbios son dichos sabios, escritos muy probablemente no sabemos si en su totalidad, pero muchos de ellos escritos por el rey Salomón. Para los hebreos el libro de Proverbios no se llama Proverbios, sino que se llama el Kohelet, que significa en hebreo el predicador. Y los consejos sabios, los dichos sabios no solamente son de un rey sabio, sino que son de un predicador sabio. Por eso se llama el Kohelet, porque el rey Salomón era un predicador de versos sabios, y muchos de esos proverbios, dichos sabios, fueron escritos por este rey Salomón, rey sabio, que también era un predicador. Entonces la palabra nos hace bien. ¿Cuántos saben eso? La palabra nos hace bien. Muchas personas quizás dirán, sobre todo después de esta pandemia que nos ha cambiado, como decía nuestro pastor Jorge, y ha reiterado más de alguna vez, una es la pandemia que vivimos, que fue el encierro, que fue la enfermedad, que algunos padecieron, porque todos vivimos la pandemia de una o de otra manera, en el aspecto económico, en el aspecto psicológico, por causa del encierro en casa, con la familia, o también algunos estuvieron contagiados y vivieron la pandemia desde el punto de vista de la salud también. Pero la que sigue presente más que nunca es la pandemia espiritual. Sigue presente esa pandemia espiritual, porque al principio como que había una necesidad. Muchas personas, no siendo creyentes, incluso frente a todo este caos que se estaba viviendo, porque una cosa es ver la situación de lejos y otra cosa es que llegue esa realidad a nuestra vida, a nuestro país, a nuestra ciudad y a nuestra casa. Es muy distinto ver la realidad por televisión. Cuando veíamos no sé si ustedes se acuerdan, porque incluso habían algunos personajes que hacían videos y decían, no, sospechoso este virus, justo que vienen, y lo tomaban desde el punto de vista político, lo tomaban desde el punto de vista de muchas cosas, y decían que sospechoso, justo ahora este virus, como que conveniente, como para rescatar a tal o cual presidente, digo yo, o principio político. Pero resulta que con el tiempo nos fuimos dando cuenta, incluso algunos que teníamos determinadas dudas, nos fuimos dando cuenta de que esta era una realidad que nos golpeó y nos golpeó de manera profunda. Entonces, los primeros meses, cuando esta realidad se instaló, cuando nos comenzamos a dar cuenta que el vecino de más allá, que el pariente, que el compañero de trabajo se enfermaron, algunos de ellos lamentablemente fallecieron, y comenzamos a tener la obligación de encerrarnos en casa por una cuestión ya sanitaria, con la incertidumbre, sobre todo aquellas personas que somos independientes, con la incertidumbre de qué va a pasar, de qué voy a vivir, porque quizás aquella persona que tenía su trabajo establecido, su trabajo seguro, por lo menos tenía un poquito más de tranquilidad de que si estaba en casa estaba, no sé, capeando pega. Pero pronto se dieron cuenta que muchos de ellos podían trabajar desde casa, así que le mandaron la pega para la casa. Así que ya se acabó ahí el recreo, se acabó la vacación y se tuvo que seguir trabajando. Algunos por sus rubros tuvieron que trabajar sí o sí, salir a arriesgarse en alguna medida, pero sus rubros lo demandaban y tenían que de todas maneras
estar en la calle. Otros cuando tuvimos la oportunidad, sin pensarlo, salimos a trabajar, sin pensar quizás en el riesgo, pero entendiendo de que estaba en juego el sustento. Dios fue milagroso. Dios fue maravilloso en ese tiempo. Y como les decía al principio de esto, cuando todo era incertidumbre, muchas personas se acercaron a Cristo. Muchas personas que no le conocían, muchos que estaban alejados comenzaron a acercarse. Y aquellos que quizás venían ocasionalmente a la iglesia echaban tanto de menos el culto, fíjese. No sé si a más de alguno le pasó, no le voy a pedir que levante la mano ni diga un amén fuerte, pero puede ser un amén interno. ¿Sabe cómo un amén interno? Así. Un amén para adentro. Porque muchos, y de repente uno como pastor en alguna medida se alegraba de que algunas ovejitas que estaban extraviadas del redil comenzaran a escribir y comenzaran a estar ahí en sintonía y comenzaran a pedir una oración, y uno está qué bueno, se alegraba como pastor de que muchas ovejitas volvieran al redil. Pero usted sabe que nosotros como pastores también tenemos esa lucha y el enemigo también habla a nuestra mente. ¿Y qué nos decía el enemigo? Claro, ahora que tiene miedo, ¿sí? Ha muerto de susto, por eso que está conectado. Y tristemente muchas de esas circunstancias, esa era de verdad la razón, porque comenzó a pasar el tiempo, le comenzamos a perder el miedo al virus, a la enfermedad. Comenzaron a aparecer las gloriosas, santas y puras vacunas que nos comenzaron a alejar cada vez más de esa posibilidad de contagiarnos, o al menos de contagiarnos con resultados catastróficos. Entonces comenzamos a relajarnos, y es ahí donde comienza la pandemia espiritual. Aquellos que estaban por temor a las circunstancias, aquellos que creyeron que realmente ahora sí viene Cristo, comenzaron a darse cuenta que quizás ya no venía, que quizás ya no era tan terrible, y comenzaron a quedarse en casa y comenzaron a conectarse desde casa, y ya no era tan importante. Y luego que volvimos a los cultos presenciales, hubieron muchos que se quedaron en el camino. Tristemente, por supuesto que esto uno nunca lo va a decir con alegría, sino que siempre hay pesar. Como decía el pastor en alguna de sus palabras en la coordinación del día de hoy, qué importante es poder permanecer fiel en Cristo, en la casa del Señor. En la casa del Señor nos conviene estar. No es un discurso para el buen negocio de la iglesia, porque créame que si esta iglesia fuera un negocio tendríamos que habernos declarado en quiebra o algo por el estilo, porque como negocio no funciona. Porque como dice, ¿se ha fijado usted esas personas que dicen, ¿cómo va el negocio? No, más le pongo al negocio que lo que me da. Bueno, si fuera la iglesia un negocio, muchas veces más le ponemos que lo que nos da. Desde el punto de vista, por supuesto, monetario, porque sabemos que espiritualmente esto es una fuente inagotable de vida. ¿Cuántos creen eso? Y que estar sentado el día de hoy aquí para recibir una palabra es una bendición. ¿Y sabe por qué? Porque una palabra puede cambiar la dirección de nuestra vida. Una palabra puede cambiar la dirección de nuestra vida, y por supuesto que nosotros debemos abrazarla. Si usted me espera un momento, quiero mencionarles una versión distinta de este mismo Proverbios 4:23. Estoy correcto, mi hermano director, ¿verdad? Proverbios 4:23. Y quiero mencionarles una versión distinta porque creo firmemente de que está directamente relacionado con lo que significa una palabra para nuestras vidas, para nuestros corazones. Proverbios 4:23. Nosotros lo acabábamos de leer en la versión Reina Valera del 60 y dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y la Nueva Traducción Viviente. ¿Cuántos han conocido alguna vez la Nueva Traducción Viviente? ¿Sabía usted que la Biblia tiene diferentes versiones? Pastor, ¿por qué usted está leyendo una Biblia distinta a la que yo tengo? Esa debe ser pecaminosa. Algunos dicen esas versiones modernas. Sí, bueno, la Reina Valera del 60, en los 60 y en los 70 era súper moderna. Sí, porque la del 1909 era la que se utilizaba antes, esa que decía émpero. ¿Se ha fijado cuando uno lee español antiguo y no dice pero, sino que dice émpero? Ya, así decía la del 1909. Entonces, eso no debe ser un conflicto para nosotros. Por supuesto, siempre
al menos en esta congregación, partimos desde la Reina Valera del 60 y le damos un cotejo con las otras versiones cuando ellas nos aportan. Fíjese cómo dice en la versión NTV, el mismo Proverbio 4:23 dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Aleluya. Este determina el rumbo de tu vida. Y es eso lo que hace una palabra. Es eso lo que hace un mensaje. Determinar el rumbo de nuestra vida o cambiar incluso el rumbo de nuestra vida. Alguna vez tengo que haberlo contado aquí. Pido disculpas por aquellos que ya escucharon ese testimonio repetido, pero en honor de aquellos que quizás no lo han escuchado, se los menciono. Yo tenía aproximadamente 8, 10 años quizás, cuando mi papá, en uno de los cumpleaños de mi mamá, por ahí por los 5 de marzo de los años 90 será aproximadamente, cuando ya la economía empezó como a respirar un poquito en familia, y me acuerdo que él le hizo el regalo más grande y más costoso que yo puedo haber recordado que mi papá le hizo a mi mamá, que fue que fuimos a San Diego y compramos un mini componente IRT doble casetera. Doble por mano. Yo le pido perdón a mi hermana Monse porque mira con un abrazo. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? Y bueno, de hecho a veces llegan niños pequeños al negocio nuestro y comenzamos a hablar con ellos muchas veces y les decimos: ¿qué van a saber estos niños de casetera? No te dice nada esto, me dijo una vez la hermana Jenny a un muchacho: no te dice nada esto, y tomó un lápiz VIP y le hacía así. Y algunos se rieron, por eso pasaron. El Señor está ministrando. Para no agotar las pilas de los personal, retrocedíamos los cassettes con el lápiz ahí para no agotar las pilas y con los cassettes. Y me acuerdo de que fue de tanta bendición ese aparato. Yo sé que fue para mi mamá, pero yo ahí conocí a Dani Berrío, ahí conocí a Danilo Montero cantando, a Juan Carlos Alvarado en esos discos viejos. Y me acuerdo que también se dio todo eso de tengo un mensaje, y los hermanos en la iglesia se compartían, se regrababan los mensajes, los cassettes vírgenes, y si no eran vírgenes, los virginizábamos, pues, ¿se acuerdan? Con un poquito de confort ahí arribita en la parte que se le tapaba ahí, y los cassettes se volvían a grabar. La hermana Noemí se ríe, así como que estuviera una clase de historia de la Edad de Piedra. Y en esa ocasión, uno de los muchos mensajes, yo desde pequeño fui bueno para escuchar palabras y las guardaba siempre en mi corazón. Me acuerdo que por ahí, por el año 85 aproximadamente, muy cerca al terremoto, yo me acuerdo del terremoto, tenía 4 años y tanto, pero me acuerdo del terremoto que lo vivimos acá en la iglesia del Buen Samaritano, que el templo se movía, pero para todos lados. Y me acuerdo que mi hermana estaba muy pequeñita, en ese tiempo en que se vestían así, los niños se vestían como muy clásicos, y estaba con esa ropa así blanquita, como casi toda blanquita ella, su vestimenta. Y por esos días me acuerdo que el pastor Pedro Quintanilla, en ese tiempo no era pastor, sino que era predicador. Predicó de Juan capítulo 4:24, que dice: el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Viene el día y viene la hora en que la hora en que el Señor va a levantar esos verdaderos adoradores. Y yo en ese tiempo, por supuesto, no me sabía que estaba en Juan 4:24, pero me acuerdo que en ese tiempo el hermano Pedro Quintanilla decía: y ahora es, diciendo que ese era el tiempo, que era el tiempo que el Señor Jesucristo había declarado, en el cual los hijos del Señor iban a adorar libremente. Y ahora es. Y me acuerdo de esa palabra. Y también me acuerdo de ese mensaje a muy corta edad del pastor Ernesto Silva, pastor que predicaba más o menos así, esos predicadores antiguos, una voz muy similar un poco más gruesa, pero muy similar al obispo a Navalón Duarte, que predicaba así, potente, y predicó un mensaje pero durísimo, muy muy fuerte. Y yo me recuerdo que él decía: crecí en la iglesia, y era muy tierno él,
Decía, y las viejas me decían que algún día me iba a descarriar. Era muy tierno el pastor para predicar. Y dijo, me rebelé a esa realidad y dije, ¿por qué tengo que ir al mundo siendo que en Cristo tengo bendición? ¿A qué voy a perder tiempo al mundo? ¿Y sabe qué? Yo era uno de esos que escuchaba permanentemente que los hermanos de la iglesia me decían, qué lindo, Miguelito. Yo no sé si era de cariño que me lo decían, pero me decían, qué lindo, Miguelito. Yo sé que había algo de bullying porque el pastor Carlos Duarte incluso me decía el rusiecito. Ahora entiendo en su voluntad maravillosa que era una profecía que se iba a traspasar a mi siguiente generación. Ahí está el Eduardo. Y me decían, qué lindo, mire, qué lindo. Y a mí me gustaba escuchar la palabra. Entonces como que decían, sí, pero cuando usted crezca y se vaya al mundo y tome y se emborrache. No decían eso, pero yo entendía eso. El mundo, borrachera, fiesta, orgías, no sé, pues era chico, pero algo más o menos entendía de eso ya. Entonces me decían, pero cuando vuelva Jesucristo lo va a llevar con dolor y ahí usted va a conocer el amor de Cristo. Y como que estaba eso en mi concepto, no, si algún día tengo que irme al mundo y tengo que descarriarme. Yo sé que no era de mala fe, pero era una ignorancia tremenda. Porque en realidad, y gracias a Dios, tomé esa palabra a una edad de 9, 10 años, tomé esa palabra, me aferré a ella y gracias a Dios siempre he estado en los caminos del Señor. Siempre he estado en los caminos del Señor. Por supuesto que han habido momentos altos, momentos bajos, pero siempre en Cristo. Y cuando estamos en Cristo hay bendición. He visto en el paso de los años tantas personas alejarse de Cristo y tener consecuencias tan tristes, tan negativas. Hay personas que se alejan de Cristo, a veces con hijos pequeños, y a los años ellos retoman el camino. Pero qué triste es ver cuando ellos, con la fe que han adquirido en un momento determinado, como dice un dicho que se utiliza en otra instancia, donde fuego hubo, cenizas quedan, dicen. Y ellos en un momento determinado reactivan ese fuego del Señor y vuelven a los caminos del Señor. Pero qué triste es ver cuando son los pequeños, los hijos, los que quedan enganchados en el camino y se alejan y no conocen a Dios. Como lo escuché alguna vez en un mensaje, alejarse de Dios al principio es fácil. Y no solamente es fácil, es entretenido. Como que tenemos más tiempo, fíjese. Uno podría decir, no, ¿este domingo qué? Ay, ¿verdad que no estoy yendo a la iglesia? Tengo un domingo libre. Un domingo para las amigas, un domingo para juntarse con amigos, un domingo para jugar a la pelota, un domingo para ver el clásico, un domingo para, no sé, para dormirme temprano. Porque el enemigo así nos engaña. Nos engaña haciéndonos sentir de que estar lejos de Dios no es malo. Y tristemente así mucha gente en este tiempo de pandemia fue quedando lejos. Comenzó a alejarse. Comenzó a acostumbrarse a ver unos cuantos días a la semana un mensaje a través del Facebook. Y también se dio cuenta de que nadie se daba cuenta si él prendía la transmisión y hacía cualquier otra cosa. Como las clases online muchas veces donde los muchachos prendían la clase y dejábamos a los niños conectados y después yo iba a ver y no sabía si se le había dado vuelta un vaso de agua o que estaba algo corriendo por ahí. Totalmente dormido. Y muchos hermanos nuestros a veces ven nuestras transmisiones así. Por eso es que yo espero cuando ustedes están conectados que pongan un amén. Amén. Ya vamos a ir practicando eso. Que usted ponga un bendiciones, hermanos. Aquí estamos conectados, aquí estamos con la iglesia, aquí estamos con los hermanos. Que el Señor bendiga a los hermanos. Eso es importante. Es importante. Más de alguna vez le he dicho que quizás para nosotros eso no es significativo. A lo mejor te dice, sí, que yo soy de bajo perfil. Sí, pero tenemos una tarea también con nuestros hermanos más débiles. Que se den cuenta de que nosotros somos partícipes, que estamos conectados, que estamos activos. Como dice mi amigo Lenny, que el día de hoy tristemente no pudo estar. Le digo, ¿cómo estás, Lenny? Aquí estamos, papi, activo, me dice. Eso es lo que necesitamos, que la iglesia se active.
Que aunque nos toque estar a través de una transmisión, pero estamos activos y estamos escuchando una palabra, porque aunque es por Facebook nos bendice y nos edifica. Pastor, son 3 veces a la semana que hay mensaje, una palabra. ¿No será mucho? Lucho, como dice alguien por ahí. El día martes, si no me equivoco, no sé si fue el día lunes o martes, vine a hacer unos arreglos de unas canaletas allá afuera. Fue del Señor. No sabía el pronóstico de verdad. Después me enteré y dije yo, a buena hora. Y mientras arreglábamos, trabajamos con nuestro hermano José Vadillo, puse mi teléfono al mayor volumen que podía dar mientras trabajábamos y escuché un mensaje de nuestro pastor Jorge. Usted me ayuda, pastor, con el título, era Rescatando los Sueños, me parece que era así, más o menos así, que hablaba acerca de José. Y lo compartí nuevamente en el WhatsApp de la iglesia, porque realmente me bendijo. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros como pastores en el tiempo del mensaje estamos a veces pendientes de, hermano Francisco, el volumen está muy bajo, el volumen está muy alto. A veces estamos pendientes de la puerta, a veces estamos pendientes de los niños que están metiendo mucha bulla y a veces no escuchamos del todo un mensaje. Pero hoy tenemos el maravilloso privilegio de poder volver a escuchar un mensaje. Y yo volví a escuchar el mensaje de nuestro pastor Jorge ese día y bendijo poderosamente mi vida. Porque ciertamente muchas veces nosotros nos olvidamos de aquellos sueños que alguna vez tuvimos. ¿Sabe que no hay nada más tierno que ser niño y tener sueños? ¿Cuál eran sus sueños? Recuerde sus sueños de niño. Yo me acuerdo que de niño soñaba con ser recolector de la basura. Mi mamá tenía una maquinita de esas de hacer puré, ¿se fijaron donde le meten las papas y hacen puré así? Y me gustaba a mí agarrarla y echarle la basura porque se parecía al capacho, creo que se llama, ese que atrapa la basura así. Me encantaba hacer eso. Después quería ser desabollador. Autito que me regalaban de metal lo raspaba, lo pelaba. Y ahí andaba con una lija, andaba con las manos negras todo el día. Me acuerdo que una vez hice también un trabajo de un colegio. Y todos mis compañeros hicieron estadios. Y a mí me gustaba siempre marcar una diferencia. Dije, ¿cómo hacer un estadio? También me gusta el fútbol, siempre me gustó el fútbol. ¿Qué hice? No sé si mis papás se acuerdan. Hice un templo. Que el segundo piso. Se lo mostré a mi papá. ¿Te gusta este templo? Como dice el Benjamín, tengo que haberle dicho yo a mi papá, cuando sea grande y tenga plata, te va a comprarte un templo así grande. Sueños de niño. Pero tenemos la capacidad de seguir soñando. Porque nosotros comenzamos a crecer. Nosotros comenzamos, tristemente, no quiero darle una mala noticia, queremos sanar el corazón, pero es una realidad y hay que asumirla. Comenzamos a envejecer. Comenzamos a envejecer y parece que algunos sueños comienzan a alejarse. Pero ¿sabe qué? Le tengo una noticia. Nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso no envejece, no se debilita, no tiene Alzheimer, no ha olvidado ninguna de sus promesas. Por eso es que tenemos que aferrarnos a ella. Porque nuestro Señor no olvida ninguna de sus promesas. Este pasaje dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. A mí me encantaría poder decirle, ¿sabe qué? Porque pensemos primero en el corazón, en lo inmediato, en lo literal. Porque cuando hablamos del corazón literal estamos hablando de este músculo que bombea sangre y que también tenemos que cuidarlo. Y me gustaría ser una autoridad para eso, pero debido a mi sobrepeso no soy una muy buena autoridad para decir cómo cuidar el corazón. Pero debemos cuidarlo también. Pero este pasaje no se refiere al corazón literal, al músculo que bombea sangre, sino que al hablar de corazón está haciendo referencia a nuestra mente, que es el lugar donde se albergan nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y es un lugar delicado. Es un lugar delicado. Por eso me gustó mucho esta imagen, porque sale un corazón y sale una llave. Porque todos deberíamos tener una llave del corazón. Me acuerdo siempre que mi papá nos decía, pongan llave al salir de la casa. Pongan llave. Y nosotros como niños íbamos, salíamos, entrábamos, no poníamos llave, nos cerrábamos. Decía, un día se va a meter un ladrón. Un día se va a meter alguien
tienen que cerrar con llave, si no, ¿para qué tenemos portón? Claro, el hombre también se crió con, no sé, con un palito, ¿se acuerda de eso? Esa era la reja que había. De hecho, me acuerdo que cuando era chico en el 18 Sur no había ni reja. Éramos pobres, no había ni reja. O sea, ¿se fijaba usted que a veces va por los pasajes y hay rejas y en esta no hay? O sea, Pedro, Juan y Diego podían entrar ahí, esconderse, cualquier cosa, porque no había reja. Pero ya cuando tuvimos la casa ahí en el bosque, la comuna del bosque por si acaso, sí había reja. Y mi papá decía, hay que cerrar. ¿Y sabe qué? Yo le digo también en el Señor, tenemos que tener una llave de nuestro corazón. Porque a nuestro corazón no debe entrar cualquiera ni cualquier cosa. Porque debemos cuidar, debemos guardar. Dice, sobre toda cosa guardada. Hay muchas cosas que debemos cuidar en la vida y que debemos guardar en la vida. Pero sobre todas las cosas debemos guardar nuestro corazón. ¿De qué se está llenando nuestro corazón? Nuestro corazón no se puede llenar de ira. Airaos, pero no pequéis, nos va a decir la Escritura. Porque vamos a tener nuestros días de rabia. Vamos a tener nuestros momentos difíciles. Pero no debemos dejar que nuestro corazón se llene de ira. Entonces la puerta de nuestro corazón con llave debe estar cerrada para la ira en nuestro corazón. Que no se ponga el sol sobre vuestra ira. Tenemos un momento, tenemos un día de enojo, pero eso no persiste. ¿Cuántos de los que están aquí en pareja, en matrimonio, tienen una discusión con su pareja y dura varios días? Sabe que a mí me desesperaba estar enojado con mi esposa. Qué bueno que está allá adentro. Me desesperaba estar enojado con mi esposa. No podía estar enojado. Me ofuscaba. Y ella tenía la costumbre de enojarse y de enojarse y de enojarse y de enojarse históricamente. Duraba días, semanas el enojo. Entonces comencé a trabajar con ella. Por supuesto que el trabajo fue mutuo también, porque yo también me desesperaba. ¿Por qué? Después dije, bueno, sí. Uno se empieza a acostumbrar a esas cosas a veces. Pero comenzó a haber también un trabajo mutuo. Yo no me desesperaba tanto. Y ella comenzó también a cambiar. Yo le decía, no puedes estar enojada tantos días. Se te tiene que pasar en algún momento. Decía, sí, pero dame tiempo, me decía. Sí, pero dame tiempo. Y el tiempo comenzó a pasar. Comenzamos a afinar nuestros caracteres, nuestros genios. Y ahora cuando de vez en cuando digo algo que no le parece o hago algo que no le parece y ella se enoja, ya no dura tanto. Entonces ella se enoja y yo le digo, chuta, mi vida, perdón. Y yo voy, perdón, mi vida, perdóname, le digo. Y ella me dijo, no, dame tiempo. Entonces, a los 5 minutos le digo yo, ¿ya merito? No, todavía no. ¿Ya merito? Todavía no. Y al tercer ya merito ya me ha perdonado. Ya no dura la discusión. Justo se perdió la historia de la pastora aquí. Bueno, no se preocupe, pastora, estábamos diciendo nada relevante. Porque no es bueno guardar odio, rabia, rencor en nuestro corazón, menos con nuestros seres queridos. ¿Cuánto tiempo llevas disgustado con tu hermano, con tu hermana, con tu papá? No es sano. No le hace bien a tu corazón. Porque sobre toda cosa guardada tienes que guardar tu corazón. Y el odio, el rencor, no le hace bien a su corazón. Y fíjese que esto incluso médicamente es una realidad. ¿Cuánta gente tiene ataques, ¿cómo que le llaman esto? Cardiovasculares, incluso los ACV, los cerebrovasculares. ¿Por qué? Por el estrés, por la preocupación. El que tiene el problema con la hija, con el hijo, que la discusión con el matrimonio, que el problema con la heredad, menos mal que no tenemos plata porque a veces no tenemos nada, pero nos peleamos el calcetín del hombre que se fue. No dejemos que el odio y el rencor entren a nuestro corazón. Con su llave en la mano, al odio y al rencor, ciérralo. Aquí no entras. ¿Cuántos dicen amén a eso?
No deje que el odio entre a su corazón. No deje que la envidia entre a su corazón. ¿Sabe que la envidia carcome? ¿Sabe que a mí me sorprende de repente cómo hay gente, la persona que no es envidiosa muchas veces no se da cuenta de la envidia alrededor? Y cuando uno de repente, y otra vez le dio conmigo, y otra vez, y ahora ¿por qué tan? Por eso, por lo que dije, por lo que no hice, y ahí uno se da cuenta que muchas veces hay personas a nuestro alrededor que tienen envidia. Y la envidia no le hace bien al corazón. Qué rico es poder alegrarse cuando un hermano, cuando un pariente, cuando un hermano en Cristo es bendecido. Es rico alegrarse. Auto nuevo, otra vez blanco el pastor. Eso me lo dijo mi esposa así, pues. Otra vez blanco, dijo, no hay otra opción. Y yo, como soy bíblico, le dije, santidad Jehová, hija mía. Era blanco o azul, no me gustaba el azul. Para nada. El Señor está dando testimonio más de alguno, pero no me gustaba el azul. No, de verdad no me gusta el azul en auto. En otras cosas me podrá gustar, pero ni en auto ni en camiseta. Pero de repente hay personas que... Oh, y lo vivíamos, ¿se acuerdan? Y desde pequeño lo vivíamos. Oh, también le regalaron un reloj al niño. ¿Y de qué marca es? Plop. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Y el auto nuevo, sí, pero es chino. ¿Qué importa? Cambio el pastor, no, porque el pastor se compró un Chevrolet. Chevrolet, ¿cuál es? El Sail, ¿verdad? Parece que son chinos también, bueno. ¿Qué importa, hermano? Yo me alegro. Me alegro cuando usted adquiere algo, me alegro cuando usted se compra una casa. Fijado, incluso hay personas, lamentablemente hay personas que tenemos que a veces aprender a no contar las bendiciones todas. Porque contamos las bendiciones y sí, hay algunos que se alegran con nosotros, pero hay otros que empiezan a sonar como los dientes. Como que no les gusta a todos que seamos bendecidos. Como que a no todos les gusta que nos vaya bien. Hermano querido, de verdad se lo digo en el Señor, no porque esté en el altar del Señor Santo, pero yo me alegro cuando usted es bendecido. Y me alegro de verdad. Y me entristezco cuando usted también está pasando un mal momento. Y me entristezco y me da rabia muchas veces cuando encima se lo advertí. ¿Se ha fijado usted cuando el hijo pasa un mal momento? Y digo algo muy simpático, como siento un sollozo en la pieza y va a la pieza y se encuentra y dice, ¿ya está llorando por él? Yo te lo dije, yo te lo advertí. Ese muchacho no era para ti. Seguro se fue con la loca en la esquina. Porque claro, ahí está el amor, pero está el amor con la rabia, ¿verdad? Porque si no le importará, bueno. Pero como nos importa, muchas veces está el amor ahí mezclado con la rabia. Y a veces de verdad debo confesarle que a veces me da rabia. Digo, pero ¿por qué se alejan del Señor? Si nada bueno trae. Nada bueno trae. Sobre todo, hermano, hermana, si usted tiene hijos pequeños, no se aleje del Señor. Porque es bueno para usted y muy bueno para sus hijos. Porque no hay nada mejor que sus hijos se puedan criar en la casa del Señor. Que puedan ser bendecidos por Él. Porque van a ser, a lo mejor en el mundo igual van a ser arquitectos, a lo mejor igual van a ser médicos, igual van a alcanzar a lo mejor grandes cosas. Pero van a tener su corazón vacío, sin Cristo. ¿Y eso nos sirve? ¿Nos sirve? Como lo dijo una vez un personaje, más de algún personaje, y es una gran verdad. Hay personas sumamente exitosas, pero que no son felices. Y por supuesto que esperamos que nuestros hijos sean exitosos, pero por sobre todo esperamos que sean felices. Yo alguna vez lo dije aquí, a lo mejor no fue una palabra muy alentadora, pero dije yo, si tu hijo está en Cristo, aunque venda sopaipilla, va a ser bendecido. Y yo sé que a lo mejor nadie le entusiasma como proyección. Digo, no vamos a decir nada porque hay ropa tendida, pero hay algunos que se dedican a eso,
digámoslo así, ¿no? Pues no, tu hijo va a vender carcasas en la feria y va a ser bendecido. ¿Cómo que no entusiasma? Pues si decimos doctor, médico, empresario, eso sí entusiasma más. A eso me refiero, pastor. Sí. Pero no importa lo que nuestros hijos decidan hacer. Que lo hagan bien, como le digo yo a mis hijos. Lo que sea que hagas, hazlo con excelencia. Y te va a ir bien en la vida. Pero por sobre todo, nunca te olvides de tu Señor. Nunca te olvides de tu Señor. Porque nuestros hijos quizás no vieron nuestros procesos. A veces ocultamos cosas a nuestros hijos y no le queremos decir por lo que a lo mejor pasamos. Pero ¿sabe qué es bueno decirle? Es bueno decirle que lo que hoy tiene costó. Y costó esfuerzo, y costó sudor, y hartas lágrimas. Porque hay hartas cosas de las que hoy nuestros hijos disfrutan, que las dan por garantizadas, pero que nos costaron lágrimas. Y que nos costaron esperar a un milagro del Señor. Porque muchas de esas cosas no tenían por dónde, pero el Señor hizo un milagro. Porque el Señor trajo esa sanidad que esperábamos, que rogábamos, esa sanidad que estaba en contra del diagnóstico del doctor, pero que llegó y fue un milagro extraordinario. Y tú, hijo, que viste eso, no te puedes olvidar de eso. Y tú, hijo, que quizás no te faltó nunca nada en la mesa, pero que tuviste un padre que tuvo que orar por un gas para que se pudiera cocinar, no te tienes que olvidar de eso. No llenemos nuestro corazón de envidia. No llenemos nuestro corazón de rencor contra nuestros hermanos. Que esa llave se abra para recibir la alegría que podemos compartir los unos con los otros. Porque cuando usted es bendecido, yo me alegro. Cuando su hija es bendecida, yo me alegro. De verdad, de corazón me alegro. Y ese debe ser el corazón de un hijo de Dios, de un creyente, que nos alegramos con la bendición de otro. Y cuando nos alegramos con la bendición de otro, ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué sucede? Que el Señor también trae bendiciones similares a esas a nosotros. Porque no la envidiamos. Y el que envidia, la sigue envidiando. Y se sigue enojando y sigue llenando su corazón de cosas negativas. Y su corazón se va contaminando. Se va contaminando y puede estar aquí en la casa del Señor y puede cantar y puede llorar. Pero su envidia no le deja vivir tranquilo. Porque su rencor no le deja vivir tranquilo. La palabra del Señor dice que cuando nosotros no perdonamos, tenemos raíces de amargura. Hablaba con el nieto de un obispo el día sábado, que abría su corazón conmigo, un lolito, un adolescente. Me decía, yo sé que no puedo tener odio con mi papá, pero me cuesta porque nunca lo vi, nunca estuvo presente, porque me quedé muchas tardes esperando que él viniera a buscarme para salir como él lo había prometido y nunca llegaba. Entonces me cuesta. Un chico sano de corazón, pero herido. Y yo le decía, tienes que sanar tu corazón. Tienes que perdonar. No tan solo por él, porque cuando nosotros perdonamos a veces decimos, no lo voy a perdonar. Y aquí me quedo, bien firme, creyendo que le vamos a hacer un daño al no perdonado. Pero en realidad lo que hacemos es daño a nuestro propio corazón. Llenemos nuestro corazón de alegría, de gozo. Llenemos nuestro corazón de perdón si es necesario, todas las veces que sea necesaria. Pero cerrémosle la puerta a la envidia, al rencor. Es tiempo de sanar nuestro corazón. Yo no sé por qué el Señor puso esta palabra en mi corazón, pero solo sé que un corazón sano, como decía esta versión NTV, determina el rumbo de tu vida. No te espera un buen rumbo si acumulamos envidia y rencor en nuestro corazón. Pero si acumulamos alegría,
gozo, bendición, paz, presencia del Señor, palabra de Dios. Llénate de palabra de Dios. Vuelva a escuchar el mensaje de su pastor, del pastor Jorge, del pastor Miguel. Si le parece, a lo mejor también el mío. Vuelva a edificar su vida, su corazón. Llénese de palabra. Llene su corazón de palabra de Dios. Y el rumbo de su vida cambiará. Será distinto. No solamente el suyo, sino que el de sus hijos y de sus nietos. Denle un fuerte aplauso al Señor.